Óscar de la Borbolla nos dice: debido a la buena fe, a la inercia que causan los prejuicios, o al hecho simple de que muy pocas veces sometemos a revisión nuestras creencias, tenemos la costumbre de admitir la tranquilizadora idea de que toda la gente piensa, de que cualquier persona, por el solo hecho de haber nacido como miembro de la especie humana, recibe de Prometeo o de unas bondadosas hadas madrinas la chispa que posibilita el pensamiento. A causa de esta idea, suponemos que la condición humana es un regalo que ya tenemos y que para mantenerla no hace falta esforzarse. Sin embargo, saber pensar, no es algo que se pueda dar por descontado. Ojalá que fuese un atributo innato, que formara parte de la herencia con la que cualquiera llega al mundo, pero no es así. Pensar es una capacidad que se conquista, que exige de nosotros empeño para desarrollarse y sobre todo que requiere práctica y el dominio de ciertas reglas para desenvolverse en forma correcta. No todos piensan. He aquí una afirmación que suena agresiva y ajena a esa actitud democrática que tanto gusta en nuestro tiempo, que parece dicha desde un montículo de superioridad y que muy pocas veces estaríamos dispuestos a suscribir en público. En cambio, la frase "no todos saben pensar" suena bien, no ofende a nadie, y ya sea en privado o en público, podemos sostenerla sin sentirnos incómodos. Sin embargo, no existe diferencia entre decir "no todos piensan" y "no todos saben pensar", ya que pensar, al igual que pintar, leer o andar en bicicleta, pertenecen a ese tipo de acciones que si no se saben no pueden hacerse. No todos piensan y no todos saben pensar son perfectamente equivalentes. Cualquiera puede aprender a pensar, pero no cualquiera piensa. Lo que los seres humanos tenemos en común no es el pensar, sino la posibilidad de conquistar el pensamiento. Poder aprender a pensar no depende de la raza, ni del sexo, ni de la situación económica, ni siquiera del nivel de escolaridad, aunque esto último puede facilitarlo. La escuela ayuda a pensar, no por los contenidos que ofrece, sino por los análisis que suelen hacerse en las aulas. Saber mucho acerca de un tema, o saber mucho acerca de muchos temas, no guarda relación con el pensar. Se puede ser erudito, experto, docto, y no haber sacado nunca ninguna conclusión. No haber hilado nunca dos ideas para obtener una tercera. Concretamente sobre lo que es pensar, Óscar de la Borbolla nos dice: pensar es descubrir en cada camino una multitud de sentidos, y en cada sentido una multitud de caminos. Para quien piensa hay muchas metas y muchas maneras de alcanzarlas, y por ello el que piensa relativiza, duda, y el que no piensa se vuelve dogmático. Pensar no es tranquilizador, provoca dudas, incertidumbre, y a veces, inclusive, zozobra. Pensar hace que uno mire a los lados y que no halle fácilmente un compañero. Pensar produce una sensación de soledad, pues el que piensa no puede confundirse, considerando como compañía a la mera presencia de los demás. Pensar nos aparta de la masa, puesto que nos vuelve individuos, y el individuo necesita de otros individuos para sentirse acompañado. Y también nos dice este autor: el que piensa duda, nunca está seguro, pero se asegura de tener a su alcance otras opciones. El que no piensa tiene el triste privilegio de la seguridad. Lo ha obtenido al renunciar a la infinita pluralidad de sentidos y de caminos que brinda el mundo. Ponerse a pensar es atreverse a pensar, e incluso es arriesgarse a pensar, es un aventurarse, pues el pensamiento que se lanza a su propio vuelo nunca sabe a dónde llegará. Pensar es una aventura, no un viaje en tren con itinerario marcado. De ahí que pensar amplíe las posibilidades de la existencia, pues el que piensa no solo revisa el elenco de lo que está delante, sino que convierte lo que está delante en un balcón para mirar más lejos. Para finalizar, Óscar de la Borbolla nos dice lo siguiente: el fin del pensar puede ser ciertamente entender, y esto tal vez se logre, pero el propósito de pensar es humanizarse, y esto no se completa nunca. Lo más propio de los seres humanos es pensar, y no se piensa solo para entender, sino para mantenerse siendo hombre.
El que no piensa, como bien dijo Nietzsche, es un dios o una bestia. Por otro lado, el pensamiento se ejercita por medio de la deducción, la inducción, el análisis y síntesis. Pero estos procedimientos desembocan en el no pensar, o sea, en el automatismo, ya que estos nos llevan a respuestas que una vez obtenidas dejamos de preguntar. Necesitamos un procedimiento en el que pensar se ejercite sin descanso y que además se presente en todos los seres humanos. ¿Cuál puede ser este? La crítica. La crítica es siempre enjuiciamiento, en cualquiera de sus modalidades. La crítica es esa deliberación que nos permite pronunciarnos a favor o en contra de algo, que nos induce a preferir una cosa y no otra. Criticar es literalmente poner en crisis, es descubrir las fisuras, las fallas de lo que intenta hacerse pasar por monolítico, es poner en duda la definitividad de lo que está delante, es atreverse a imaginarlo de otra forma, es subvertirlo con el no de la inconformidad, del pensar. Por otro lado, se ha dicho que la razón engendra monstruos, y habría que añadir que pensar a medias produce fanatismos, porque también la crítica, cuando no avanza contra sí misma, cuando no se critica, conduce a estaciones desde las que lo ha llamado nuestra verdad. Por último, la duda es ciertamente no saber, un no saber qué hacer, un no saber a qué atenerse, un no saber de qué se trata, pero también es un estar hondamente preocupado por ese no saber. Quien se despreocupa se quita de dudas, igual que quien cree haber encontrado la verdad. Por ello, la verdad y la despreocupación son hermanas gemelas. Es más, la verdad podría ser simplemente la coartada de la despreocupación. Pensar es dudar. Espero les haya gustado el video.